Bueno, ¿qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo les va? Esta clase vamos a tratar de darle otra dinámica, sobre todo para que no pierdan la posibilidad de poder escuchar alguna clase de forma más bien oral y no solamente nos quedemos con algún texto escrito o algún simple video para el cual ustedes puedan trabajar. Sobre todo quiero hacer hincapié más que nada en que ya entraríamos en una etapa más bien evaluativa, así que me interesaría que ustedes pudiesen tomar apuntes, ¿sí? De la forma que yo las voy a ir, como quien dice, examinando, ¿sí? Entonces, no le voy a dar nada escrito, lo que sí he armado un pequeño PowerPoint para que ustedes puedan ir tomando apuntes, ¿sí? Para que le quede algún soporte visual, ¿sí? He resumido esta etapa, bien. Como habíamos hablado en la clase anterior, yo les había dicho que del cuadro que habíamos hecho de Carlos V, ¿se acuerdan? Íbamos a dedicarle una parte a lo que representaría la reforma protestante, ¿sí? O el surgimiento del protestantismo, ¿sí? Es decir, que durante el reinado de Carlos V, bien, se da entonces lo que se conoce como la rebelión protestante. Yo el título que le voy a dar a este trabajo sería la primera ruptura de la cristiandad. Y para entender esta primera ruptura de la cristiandad tenemos que remontarnos a lo que habíamos hablado a principio de año, ¿bien? ¿Se acuerdan de las 4 dimensionalidades que el hombre tiene? En estas 4 dimensiones recuerdan ustedes que habíamos hablado de un aspecto religioso, de un aspecto político, de un aspecto económico y un cuarto que era sobre realidad o materia, ¿bien? El padre Julio Membiel es uno de los grandes pensadores que ha tenido nuestra nación, ¿sí? Y él es un gran estudioso en lo que respectaría al ámbito filosófico, bien histórico, podemos llegar a decir, del hombre. Entonces él, en su obra El comunismo en la revolución anticristiana, él habla que se dio 3 ataques o rupturas, podemos llegar a decir, contra el orden cristiano. Dice que la primera ruptura se dio con la aparición del protestantismo, ¿sí? Él dice que cuando Lutero aparece con su herejía, digámosle no doctrina, lo que hace es destruir todo el orden político cristiano que traía la Edad Media. Es decir que Lutero, con sus ideas, al romper el respeto a lo que en este ámbito estaríamos hablando, del ámbito religioso, al destruir la autoridad superior del Papa, es decir, al restarle obediencia al Papa, lo que él hace en definitiva es quitarle la autoridad política al emperador, es decir, por entonces el emperador Carlos V. Entonces, ¿qué sucede? Ya la cristiandad no va a tener un orden religioso que unifique todos los reinos, todo el territorio europeo, sino que directamente van a existir autoridades, ¿sí?, propias de cada lugar, que no van a obedecer más que al criterio propio, ¿sí? Entonces, para entender cómo surge esta rebelión protestante, tenemos que remontarnos hacia el año 1300, ¿sí?, mediados del siglo XIV, bien, con el nominalismo de Ockham, que algo habíamos hablado de esto,
En el plano filosófico, es decir, que la modernidad trae gran herencia de este nominalismo, debido a que Ockham, ¿sí?, consideró que lo importante de la filosofía ya no era la esencia en sí de la cosa, sino propiamente el nombre de la cosa misma. ¿Bien? Es decir, resumiendo, sería que es mucho más importante que el ser de la cosa misma es el nombre que se le da. Es decir, es más valioso en la mente que piensa el objeto que el objeto mismo. Como bien habíamos hablado, recuerdan ustedes, chicas, sobre Descartes, ¿sí?, que le da muchísima más importancia al ojo que mira, es decir, a la mente que piensa, que a la existencia del ser mismo de la cosa. Bien, esto estaríamos hablando en el plano filosófico. En el plano cultural podemos llegar a considerar como surgimiento de dos movimientos, ¿sí? Por un lado el humanismo, es decir, que ya el hombre moderno es más bien antropocentrista, es decir, que ya comienza a darle muchísima más importancia al ser humano, es decir, que a Dios mismo en sí. Es decir, ya el hombre no se interesa en la trascendentalidad de lo que le es propio al hombre, sino más bien comienza a aferrarse a lo que es propio de su humanidad. ¿Bien? Hay un movimiento cultural que es el Renacimiento. El Renacimiento, podemos llegar a decir, en sí no fue algo malo, pero existieron dos vertientes, podemos llegar a decir, del Renacimiento. Tenemos por un lado este renacimiento más bien paganizante, es decir, que buscaba como objetivo volver a las tradiciones grecorromanas, pero más que nada hacia lo pagano, es decir, renunciando a aquello de bueno que tuvo esta tradición grecorromana al ser ungida por el cristianismo, ¿bien? Entonces simplemente se quedan con aquel lejano paganismo, ¿bien? También existió un renacimiento más bien cristianizante, ¿sí?, como es el caso del Dante, de las grandes obras de Miguel Ángel, ¿sí?, estos grandes escultores, ¿bien?, la magnífica obra del Dante, ¿sí?, de la Divina Comedia, también propio del Renacimiento, que le trajeron otra imagen a la cristiandad, ¿bien? Pero fuera de este plano, este renacimiento, es decir, que señala una vuelta hacia el hombre mismo, nada más, ¿sí? Decimos que también existió una crisis dentro de la Iglesia, se da propiamente, la primera crisis, podemos decir, se dio durante el cisma de Aviñón, ¿sí?, o el cisma de Occidente, como bien se lo conoce, donde a partir de el fallecimiento del Papa Urbano, ¿sí?, en el año 1378, hubo un gran conflicto sobre todo en la sede papal, ¿bien?, que se traslada a Francia y es donde en Aviñón recibe gran influencia de los monarcas franceses, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, simplemente podemos llegar a decir que la Iglesia se ve debilitada, ¿sí?, ante la política francesa, ¿bien? Otro grave problema que la Iglesia acarreaba era la querella de las investiduras, ¿sí? ¿En qué consistía? Que el cargo eclesiástico más que nada era dado de acuerdo a un interés político, es decir, quien ocupaba un cargo como cardenal, como obispo de una región, más que nada era visto como una posibilidad más bien política, ¿sí? La querella de las indulgencias, ¿sí?, que fue lo que motivó también entre una de las tesis de Lutero, fue propiamente lo que se conoce como venta de indulgencias, sobre todo después del papado de Julio II, ¿sí? Llega León X, este papa que para
lograr recaudar fondos para la construcción de la catedral, es decir, de la basílica de San Pedro en Roma, procedieron a otorgar indulgencias, es decir, estas indulgencias consistían en que bajo un documento, ¿sí?, la Iglesia certificaba que para que una persona ya fallecida pudiese pagar parte de su pena, en caso que estuviese en el purgatorio, con la donación que algún familiar hiciese. ¿Bien? Es decir que los dominicos alemanes, ¿sí?, se les otorgó la obra, bien, de recaudar fondos, es decir, que aquella persona que quería que su familiar acortara su pena en el purgatorio, se le otorgaba una indulgencia. Bien, esto trajo gran pesar dentro de las autoridades, sobre todo porque, más allá quizás de haber tenido en cierto modo una intención, se puede llegar a considerar lícita, se malinterpretó, y al punto en el que llegaban a creer que con esta compra de indulgencias se perdonaba inclusive hasta los pecados. Bien. Bueno, tenemos principalmente este personaje, Martín Lutero, es decir, este monje agustino, influenciado sobre todo por la filosofía platónica que en buena medida trajo San Agustín. Podemos llegar a decir que en cuanto a su personalidad era una persona más bien escrupulosa, es decir, temerosa. Tenía pesadillas, según cuentan también, de tener miedo sobre todo acerca de la predestinación. Fue lo que lo determina a él, ¿sí? ¿En qué lo determinó? Este temor a que si Dios conocía desde el principio y el fin de la eternidad, es decir, el principio y el fin del tiempo, que si Dios, con esta visión que él tenía, en el cual una persona, Dios conociese que si era o no condenada, le generaba un gran temor a él acerca de saber si él estaba salvado o no. Comete un grave error por este mismo temor que le generó el hecho de, para calmar digamos, sus ansias, o en cierto modo paranoia, bien, tomando parte de los textos de San Pablo, considero que, como bien dice el santo, Dios justifica, es decir, Cristo mismo, bajo su redención, justificaría por la fe, en lo cual dejaría de lado, él mismo considera que las obras no tienen sentido. Es decir que, creyendo en Cristo, simplemente ya el hombre se ve salvo. Bien, esto le lleva a generar grandes errores de fe, sobre todo a cercenar, ¿sí?, gran parte de los sacramentos, bien, que ya después yo les voy a mandar un documentito, ¿sí?, como para que vean la comparación entre lo que un protestante cree y lo que nuestra Iglesia considera. Entre los pilares de fe que tiene nuestra Iglesia, recuerden ustedes que habíamos dicho, estaba la tradición, estaban los evangelios y estaba el magisterio. Entonces él simplemente se quedaría con el evangelio. En el año 1517 escribe sus 95 tesis, ¿bien?, donde sienta las bases de este movimiento protestante. Prácticamente se convierte en una herejía, porque justamente al apartarse de lo que es propio de nuestros dogmas, él cae en una herejía. Y ya por último, tenemos que entender que sin el apoyo de los príncipes alemanes, que querían romper con la política del emperador, es decir, de un emperador de la casa de los Habsburgos, descendiente de la corona de España, ¿sí?, que quería la unidad cristiana de toda Europa,
esto iba en desmedro de sus intereses políticos, entonces aprovecharon la oportunidad que les daba Lutero para alejarse, ¿bien?, de la política del emperador, aquel que fue ungido por el mismo Papa. Entonces, al no reconocer la autoridad del Papa, porque ya prácticamente, al no aceptar ni la tradición ni el magisterio, prácticamente la autoridad del Papa quedaba abolida. Es decir, que si ya la autoridad del Papa quedaba abolida, obviamente la autoridad del emperador también. Entonces vieron los príncipes alemanes la oportunidad de quitarse el yugo, ¿sí?, de este gran imperio cristiano, en el cual se estaba depositado en las manos de los Austrias mayores, ¿sí?, en este caso de Carlos V. Bien, espero que les sirva. Desde ya, entonces les dejo, repito nuevamente cuál sería la consigna. Es: en base a la exposición oral que yo acabo de hacer, ustedes tendrían que hacer un texto expositivo y logrando, ¿sí?, un análisis personal, más que nada cómo se fueron dando las causalidades que provocaron esta ruptura de la cristiandad, y que las ordenen de acuerdo al criterio personal que ustedes consideren, ¿sí?, siempre y cuando me sirva a mí para entender que ustedes han comprendido bien lo que yo acabo de exponer. Desde ya, muchísimas gracias, que tengan un buen día, y valoro, sí, el esfuerzo que están haciendo para tratar de llevar adelante las tareas de lo que se les pide en la materia. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.